¿Ya? ¿Avisarás, Dom? Sí, ya puedes, ya puedes. Muy bien. Buenas tardes, bienvenidas a todas. Soy Graciela Maciano, madre, abuela y activista de varios movimientos. En primer lugar, desearía agradecer a la Comisión del 8M la oportunidad que nos brinda de participar en este evento tan importante y actual como es el cuidar el planeta y cuidar de la vida. Y es un gran placer para mí presentar esta mesa redonda con estas 7 maravillosas mujeres activistas, comprometidas y luchadoras por un mundo mejor. Hablaré unos 60 minutos con ellas y después de la cual las personas oyentes tendrán una oportunidad para hacerles preguntas durante media hora. Se está grabando, por lo cual si no quiere salir alguien que quite la cámara y por favor los micros en silencio. Bueno, a continuación presentaré a las ponentes. Tania. Hola, Tania. Tania es mamá, DJ y activista, una de las portavoces del movimiento de Extinction Rebellion Ibiza. Buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Continuaremos con Laura. Laura es psicóloga social, investigadora en permacultura social y facilitadora de procesos para la transición. Apasionada por la ecopsicología, miembro de Red de Transición y activista de Extinction Rebellion Ibiza. Hola, buenas tardes, Laura. Hola. Buenas tardes y muchas gracias a todas por estar aquí. Continuaremos con Bárbara, también es una artista transeducacional, restauración ecosocial y visión del mundo, representante de la Alianza por el Clima Ibiza y miembro de otras organizaciones nacionales e internacionales en contra de la crisis ecosocial. Buenas tardes, Bárbara. Buenas tardes, gracias por invitarme. Un saludo a todas, gracias. Muy bien. A continuación presentaremos a Sofía, es cofundadora de la comunidad ecofeminista Gang of Witches en 2016. En su trabajo, la escritora, cantante y baterista se interesa por el feminismo, la ecología y el antiespecismo. Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes a todas y todos. Muy bien. Gracias. Gracias. A continuación presentaremos a Nadesh, que es creadora y dueña de la marca de moda orgánica Ethicology y coordinadora nacional de Fashion Revolution España, movimiento internacional que lucha para una industria de la moda más limpia, segura, justa, transparente y responsable. Buenas tardes, Nadesh. Hola, buenas tardes. A continuación presentaré a Hazel, que es madre y abuela activista implicada en las causas ambientales de la isla y del planeta. Miembro de la ONG Amics de la Terra desde hace 25 años. Educadora progresista y defensora de la cultura local. Buenas tardes, Hazel. ¿Ah? Pon el micro. Perdona, perdona. Buenas tardes. A continuación, Jo, o Joanna Juul, que fue reportera con la BBC de Londres durante una década, además de ser colaboradora con la CNN en Atlanta, antes de venir a Ibiza para lanzar su propia productora y compartir su pasión por los podcasts. Buenas tardes, Jo. Buenas tardes. Encantada. Encantada. Y para ponernos en situación, porque precisamente nuestro tema es el ecofeminismo, la mujer y la crisis climática, comenzaremos con una pregunta. ¿Qué es el cambio climático? Y vamos a ver un pequeño vídeo para entrar en
en situación. Acabo de salir de un iglú en Madrid. Cerca de aquí hemos podido ver trineos por la calle tirados por perros. Y España ha pulverizado todos los récords de frío y de nieve de las últimas décadas. Pero no estaban subiendo las temperaturas. ¿Dónde está el calentamiento global? Pues aquí. Bienvenidos al caos climático. Una de las consecuencias del calentamiento global es que el Ártico se está calentando 2 veces más rápido que el resto del planeta. Esto está provocando que cada vez haya menos diferencia de temperatura entre el Ártico y las zonas ecuatoriales. Esto es importante porque una de las consecuencias de este cambio es, según una amplia parte de la comunidad científica, el debilitamiento de la corriente de chorro o jet stream. ¿Qué es la corriente de chorro? Es una corriente que en latitudes medias se mueve de oeste a este y separa el aire frío de los polos del aire más cálido. Su debilitamiento ocasiona que serpentee, haciendo que las masas de aire frío desciendan mucho más de lo habitual y viceversa, que las masas de aire cálido suban más hacia los polos. Además, no solo esto, sino que proporciona patrones más persistentes. Es decir, el frío o el calor persiste durante más tiempo, generando lo que conocemos como olas de frío y olas de calor. Es decir, le da mayor duración a los eventos, haciéndolos así mucho más intensos. Caos. El sistema climático global funciona sobre un equilibrio hipercomplejo del que depende la viabilidad de la vida en la Tierra tal y como la conocemos. Y al calentar el planeta a este ritmo inédito, lo estamos alterando absolutamente todo. Los patrones climáticos normales todo. Los patrones climáticos normales dejan de ser los habituales y los fenómenos meteorológicos extremos se disparan. El mismo día en el que España se congela, el Ártico registra temperaturas 24 grados más altas de lo normal. 2020 ha sido el año más cálido registrado jamás y las catástrofes climáticas ya se han multiplicado por 5 con respecto a hace 50 años. Un clima desbocado y salvaje que causa hambre, muerte y destrucción sin precedentes. Y esto pasa con un aumento de la temperatura de 1 grado. Con las políticas actuales vamos directos a una subida de la temperatura global de 3 o 4 grados. Somos la primera generación que experimenta los efectos de la emergencia climática y la última que puede hacer algo para pararlo. Es hora de poner en marcha medidas de emergencia para reducir las emisiones drásticamente, de poner fin a la guerra contra la naturaleza y de restaurar ecosistemas a un ritmo nunca visto, para recuperar el equilibrio que hace habitable nuestro planeta, que es ahora o nunca. Te propongo un trato. Tú te sumas a Hope, nos apoyas a través de Patreon, aquí abajo te dejamos el enlace, y nosotros y nosotras echamos el resto, multiplicamos nuestra capacidad para crear más y mejores vídeos y llegamos a cientos de millones de personas para cambiarlo todo. Estamos destruyendo la naturaleza porque realmente no entendemos lo que estamos haciendo. Si la gente de verdad comprende el punto en el que estamos, todo, absolutamente todo cambia. Por eso tengo esperanza. Súmate a Hope. Apóyanos. A continuación, comenzaremos con las preguntas, a ver, porque ya que estamos con esta crisis y este cambio climático, le preguntaremos a Tania. Tú que eres representante del movimiento Extinction Rebellion, la rebelión contra la extinción. El nombre de extinción suena bastante alarmista. ¿Por qué os llamáis así?
Pues bueno, es alarmista porque realmente es nuestro propósito, es hacer sonar la alarma, ¿no? Ya que los gobiernos llevan 30 o 40 años no diciendo la verdad, no diciéndonos al pueblo lo que está pasando realmente, ignorando a la ciencia, pues es que ni siquiera en los acuerdos de París los objetivos que se quieren alcanzar van a llegar a no sobrepasar el 1,5 grados de calentamiento global. Extinción, pues porque estamos dentro de la 6ª extinción masiva. No sé si sabéis que en los últimos 30-40 años se han extinguido más del 60% de animales vertebrados sobre la Tierra. Ahora mismo hay más de 5.200 animales en peligro de extinción, y eso sin contar con insectos o plantas, ¿no? Después, pues, rebelión. Pues también suena un poquito así hoy la rebelión, pues no nos rebelamos por la vida. Nos rebelamos porque hay 2 opciones, probablemente la extinción o rebelarnos con eso, con amor por la vida. Yo me rebelo, me uní a Extinction Rebellion porque me parece un acto de amor por el futuro de mis hijos, por el futuro de la humanidad y por el mío propio. Muchas gracias, Tania. Y a continuación, ya que este tema de la extinción que ya nos has explicado, Hazel, si la situación es tan grave, ¿por qué no han actuado ni actúan los gobiernos con mayor urgencia para frenar el cambio climático? Yo creo que es la gran pregunta que todos piensan, contemplan y nos preocupan cada día. ¿Por qué no actúan? Y yo creo que realmente sabemos todos que hay unos lobbies que están presionando los gobiernos, los del petróleo, los bancos, todos los que están implicados en la producción de carburantes y los vinculados con productores de plásticos, están presionando a nuestros políticos, a veces ofreciéndoles unos suculentes trabajos después de su turno, y esto sabemos que es así. Pero creo que es mucho más complicado. Ya tenemos una economía totalmente globalizada, tenemos una inercia del sistema que todos hemos asumido, hemos asumido que el crecimiento es positivo, que es necesario, porque si no la economía va al garete. Entonces los pequeños negocios tienen que crecer, si no, no es positivo. Hemos asumido este argumento y casi nadie pone en duda esto. Ahora hablamos de crecimiento y la gente se asusta. Entonces, todo el sistema está montado en el petróleo. Desde se empezó a usar en la revolución industrial, pues se ha podido aumentar la producción de alimentos. Siempre pensamos en electricidad y transporte cuando pensamos en emisiones, pero va mucho más allá, va en todo, digamos, lo que consumimos cada día, lo que compramos, la alimentación. Una gran parte de las emisiones de CO2 vienen de la alimentación, porque pensar que usar de maquinaria, de tractores, de fertilizantes, de las bombas de agua, del transporte, el tratamiento posterior, almacenar los alimentos para que no se pierden y luego el transporte a los supermercados. Además, todo esto implica una dependencia total en el petróleo, que ha permitido a la población mundial crecer de forma exponencial. Si no fuese por el petróleo, no tendríamos una población tan extraordinaria. Entonces, si preguntamos ¿por qué los gobiernos no actúan? Yo creo que también tenemos que preguntar a nosotros mismos. Porque hay acuerdos de París que dicen va a limitar el aumento de temperatura 1,5 grados, pero ¿qué implica? Implica desmantelar todo el sistema actual. Y solo pensando en pequeños casos como en Mallorca tiene un central que funciona con carbón, importado de África me parece. Desmantelar lo que forma parte de la política del gobierno y forma parte de lo que está previsto, pues implica muchos desempleos, mucha gente que no puede pagar para mantener su vida. Entonces, estos efectos sociales frenan bastante a un gobierno. Y si no pensamos nosotros que implica para nosotros, yo creo que hemos
perdido un parte de nuestros argumentos. Tenemos que entender que tenemos que aprender a vivir con menos, tenemos que comunicar a los gobiernos que estamos dispuestos a vivir con menos, que tenemos que luchar contra cualquier actividad o instalación o programa que implica aumento de dependencia del petróleo, como ampliación de aeropuertos, como más carreteras, todas esas cuestiones pequeñitas a nivel local. Tenemos que tener muy claro que ir en avión es un lujo que igualmente no vamos a poder hacer. Muchas cosas. Y producir alimentos en la isla, tener una autosuficiencia en alimentos, imposible. Vale. ¿Sí? Nos hemos Entonces, pasado un poquito. es un poco donde estamos y mi mensaje es que tenemos que asumir nosotros lo que estamos pidiendo cuando pedimos actuaciones del gobierno, que realmente tenemos que asumir muchas de las cosas que ahora creo que no son tan claras. Bueno, muchas gracias, Geisel, nos ha pasado un poquito el tiempo. Y en base a todo esto que nos ha contado Geisel, Bárbara, ¿cuáles crees tú que son las causas y procesos que han determinado esta crisis existencial y ecosocial? Yo creo que rápidamente tenemos que hacer un paso atrás, ¿no? Tenemos que pensar que ya en la primera escuela, cuando se empezó a articular el concepto de producción a final del siglo XVII, inicio XVIII, con la primera escuela de economía nace en Francia, de la escuela de los fisiócratas, la idea era que el concepto de producción era lo que la naturaleza podía generar sin ser explotada, o sea, respetando los ciclos de vida. Luego hemos pasado a otra fase muy interesante por muchos desarrollos también sociales y culturales, que la fase también de la revolución industrial y de la escuela neoclásica, donde ya vemos Marx y otros personajes ahí como en primera línea, que sin duda han tenido un efecto, una importancia en la historia, pero ya ahí cambia el concepto de producción y ya se convierte en algo que respeta un poco menos lo que son los ciclos vitales de la naturaleza. Y ya pone en primer lugar el hombre y su capacidad de producción como en primera línea y así el concepto de crecimiento. Recordamos que estamos en la revolución industrial en ese momento. Y luego llegamos, estoy haciendo una súper síntesis, habría que decir mucho más, pero no tenemos el tiempo. Y luego llegamos a lo que es la escuela neoclásica o marginalista, que es la más nefasta y que rige el sistema actual capitalista hegemónico, y patriarcal, que el neoliberalista también, que pone directamente el concepto de que todo vale a nivel económico lo que se puede cuantificar a nivel monetario. O sea, todos aquellos procesos que fijan la vida, como por ejemplo la polinización, el ciclo del agua, así como no son cuantificables en términos de dinero o de monetario, mejor dicho, no tienen el valor. Y por esto nos lleva, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a un modelo productivo completamente antivida. La vida está puesta a un lado completamente porque no contemplamos el hecho que somos interdependientes y completamente ecodipendientes y tenemos que gestionar estas relaciones y procesos en simbiosis. No podemos vivir separadamente de lo que son los procesos naturales. Entonces es una real tomadura de pelo pensar que podemos seguir en esta forma. Por cierto, quiero remarcar que os guste o no a quien, no de aquí, pero a quien sea, no va a ser una opción la de tener que cambiar completamente de modelo social, económico, político, porque no hay otra. Es decir, que este es inviable totalmente. Y podría añadir que realmente este choque entre la velocidad con la cual se pretende extraer los recursos vitales para ¿cómo se dice? Para poder seguir con un sistema productivo tan depredador, es lo que genera la crisis ecosocial. Se podría decir que esta es la crisis ecosocial. Entonces son muchos temas juntos que abarcan muchas capas de la existencia de la sociedad y que para tocar el tema de las mujeres y de los seres humanos en general, afectan esta esfera que es del cuidado y de la vida, porque realmente aquí tenemos que actuar de cuidadoras del moribundo mundo y comadrona del mundo nuevo que va a venir. Y nada. Muy bien.
Gracias, Bárbara. Ya hemos hablado un poco de que tenemos que bajar, cosa que volar es bastante no viable, es decir, que ya tenemos que bajar el consumo. Y Nadege, ¿cuál sería la relación entre el consumo de ropa y el cambio climático? A ver, el tema del consumo es que en sí, más allá de que consumamos ropa, lo que consumimos son recursos para hacer esta ropa. Entonces, cuando tenemos un sistema que está basado en producir un artículo de manera masiva para luego ser descartada de manera masiva, lo que estamos haciendo es presionar sobre los recursos naturales en gran cantidad y luego contaminamos muchísimo esos mismos recursos para algo que realmente apenas utilizamos. Y es casi lo que causamos son desarreglos dentro de lo que son los sistemas del planeta. Es decir, si usamos muchísima agua por un lado o cambiamos los cursos de los ríos porque nos viene mejor, lo que tenemos es un impacto que a lo mejor en un primer momento puede parecer que no lo veamos tan cercano, pero como todo está ligado, pues al final tiene un impacto muy grande sobre lo que es el cambio climático. Entonces, el problema es si tenemos un consumo masivo, hablamos de consumo masivo de materia prima y de energía. Y luego también una producción masiva de contaminación y de basura por otro lado. Entonces, claro, es otro tema que da por muchísimo tiempo y por eso desde Fashion Revolution tenemos una campaña que se llama ¿Qué hay en mi ropa? Para incitar a la gente a preguntarse de qué manera se produce, cuál es el impacto de la ropa. Y bueno, la gente puede averiguarlo a través de nuestras redes de Instagram de Fashion Revolution si quiere saber un poco más sobre el tema. Muy bien, muchas gracias, Nadege. Ya que hemos hablado de energías, le pregunto a Hazel, ¿las energías renovables son la solución al cambio climático? Pues tiene que formar parte de la solución. Pero, y precisamente es lo que están haciendo los gobiernos. Es más fácil hacer instalaciones de energía solar o de viento, pero poder alimentar este tipo de energía a todo lo que hacemos será inviable. Inviable también porque pensar que todas estas instalaciones necesitan energía. Entonces tiene su tiempo, feedback, el tiempo para recuperar la energía que ya se ha invertido. Para hacerlo en Ibiza, bueno, imposible también, porque hay que pensar, el sistema que tenemos, que depende totalmente del petróleo, no hay soluciones de energías renovables para el transporte. Existen opciones, pero no son factibles. Y para muchas cosas más, pero cualquier maquinaria no puede funcionar 100% en energías renovables, tal cual como tenemos montado. Entonces, mi respuesta es, no tenemos que confiar que es la solución, forma parte de la solución, pero no es la única cosa que tenemos que hacer, porque, digo, no es viable. Muy bien. De acuerdo. Entonces, yo, por ejemplo, ahora en base a lo que, continuando con las preguntas, me dirigiría a Laura para decirle que nos explique un poquito qué es la red de transición, qué son las ciudades de transición y cómo contribuir a encontrar soluciones para la crisis ecosocial. Gracias, Graciela. Bueno, pues la Red de Transición es una organización de un grupo de personas que conformamos la misma, que tenemos bagajes profesionales bastante diferentes y multidisciplinares, y en lo que trabajamos básicamente es en dar visibilización y en promover el movimiento de transición en las ciudades de transición en el territorio español. Al mismo tiempo, trabajamos conectando a iniciativas o ciudades en transición entre sí en el territorio español y también las conectamos con el movimiento internacional de Transition Network. Y ya somos, bueno, a nivel estatal también como que organizamos conferencias, eventos y formaciones para ayudar a las personas a que desarrollen las habilidades necesarias para iniciar iniciativas de transición en sus barrios, en sus pueblos o en sus ciudades. Las ciudades en transición no son otra cosa que iniciativas ciudadanas que nacen de un grupo de personas, cuando una o varias personas
deciden juntarse para co-crear y mejorar la resiliencia comunitaria de sus pueblos o sus barrios o sus lugares. Esta resiliencia, como las compañeras mencionaban anteriormente, se ve muy afectada y muy en riesgo con temas como el cambio climático que nos afecta, el pico del petróleo o la gran crisis social, económica y política que tenemos en estos momentos. Así que lo que las ciudades en transición plantean es un modelo de resiliencia local como modelo de desarrollo tanto económico como social. Y las ciudades en transición no siempre son ciudades. Hay veces que son ciudades, hay veces que son pueblos, hay veces que son calles. Grupos de vecinos, de personas que se juntan y dicen, bueno, ¿cómo podemos empezar a hacer algo, aunque sea chiquitito, para empezar a cambiar las cosas? Hay iniciativas de transición en más de 50 países alrededor del mundo. En España contamos con alrededor de 40 iniciativas de transición y en Ibiza tenemos un referente, una iniciativa de transición que es Jesús en Transición, y ya he oído a muchas compañeras y a varias personas que tienen ganas, ¿no?, de tal vez iniciar otra. Es algo que puede iniciarse de manera sencilla y se inicia por personas como nosotras, así que todas las personas pueden iniciar movimiento de transición, digamos. Y bueno, más allá de estas iniciativas que están registradas y que nosotras podemos contar con ellas a través de nuestra página web o de que las tenemos registradas en nuestra organización, más allá de estas que están registradas, la transición está sucediendo en todos los rincones de este planeta. Es un experimento social que un día empezó a través de Rob Hopkins y que se reproduce, y que dentro de toda esta crisis, que es enorme, también es muy grande la cantidad de cambio y de pequeñas manifestaciones prácticas que aparecen a este respecto. Y simplemente, como sé que tenemos poquito tiempo, por dar algunos pequeños ejemplos, diré que, por ejemplo, en el terreno de la alimentación, los huertos comunitarios, los mercados locales o los grupos de consumo son ejemplos pequeños de cambio en nuestras maneras de alimentarnos. En el terreno de los residuos hay pueblos como por ejemplo Orendain en Transición, que es una referencia en País Vasco, un pueblo que diseñó su propia manera de gestionar la basura y el 90% de la basura la recicla y no generan residuo orgánico, por ejemplo. Y bueno, otro ejemplo práctico, ya para terminar y dar algo que sucede en la isla de Ibiza, gracias a la vida, son estas alternativas de intercambio económico que pueden tener, por ejemplo, los bancos del tiempo o la moneda social, como en el caso de Ibiza, el ECO. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ti. Y ahora le voy a dirigir una pregunta a Sofía, que en la cual como cantante explícanos qué es el artivismo y cómo el arte puede contribuir a inventar un mundo más justo. Explícanos, que estamos un poco aquí ansiosos por saberlo, saber tus actividades. Artivismo es cuando eres artista, pero también activista, y en mi caso ecofeminista. Por ejemplo, en mis producciones artísticas he decidido darle caña al sistema patriarcado y capitalista. Es que crear arte también vehicula los valores que defiendo y en los cuales creo. Voy a leer mi texto porque no hablo muy bien. El arte habla a las emociones y a la imaginación, y todos sabemos que todo lo que se manifiesta materialmente en el mundo ha empezado siendo una idea, y entonces tengo fe en el hecho de que los artistas contribuyen a inventar el mundo de mañana. Y cuando es artivismo, permite inventar nuevas historias y reconquistar nuestras imaginaciones en margen del discurso que nos está impuesto por la cultura capitalista, heteropatriarcal y ecocida. No sé si Importante, ¿no? La verdad es que sí. Más claro. Sí. Sí, di. ¿Perdón? No, ya has acabado, ¿verdad? Sí. Bien, yo ahora me quería dirigir a Joanna,
y en este caso, bueno, yo le hago la pregunta, Karen hará de traductora y sí. A ver, Joe, ¿tú crees que el podcast es una buena herramienta para difundir el mensaje sobre el cambio climático a través del ecofeminismo? Okay, Joe, I'm going to translate that question for you. The question is podcasting a powerful tool for spreading the climate change message through ecofeminism? Thank you, Karen, first of all, for translating. I'm so You're welcome. sorry. I hope I can translate the rest. Bueno, intentaré traducir todo. Well, we can but try. Intentaremos. Yeah, for sure. I mean, there's even a big campaign currently with climate change campaigners who have, climate change podcasts specifically, from some of the big names that you would expect to have a podcast. I'll let you. Sí, de hecho, hay ahora mismo muchos podcasts con campañas grandes hechas por gente conocida, a los cuales esperaríamos que tuviesen podcast. O sea que hay varios ya en marcha. They are forming, a big campaign to actually sort of pummel Apple, the provider, the listening platform, to actually create a specific climate category currently. Y se está incluso haciendo presión a Apple, que crea los podcasts, para crear una categoría especial para el cambio climático. So they've just launched their first global campaign in an open letter to Apple for podcasters to show their support. Así que se acaba de lanzar a través de una carta abierta a Apple que muestre su apoyo. Muy bien. For this specific category, and I think, the reason for that obviously is because, podcasting is such a powerful platform and a tool, particularly in the times that we're in currently. Y la razón por todo esto es porque el podcast tiene una fuerza, es una herramienta, sobre todo en los tiempos que vivimos ahora. So I think, I think that's a really exciting thing. I don't know if anybody on this wonderful panel knows so much about podcasting, but I'll let you translate. Y además creo que es una cosa maravillosa. No sé si las que están en esta mesa redonda saben tanto como el podcast, sobre los podcasts. There's 12 categories, and a lot of those categories don't really, they're not very relevant to the actual subject matter of podcasting. So if we have a specific category, a specific section, then it's obviously going to be a hell of a lot easier to find this narrative and this voice and these messages. Hay en sí, en los podcasts, yo tampoco lo conocía, así que traduzco sin conocimiento de causa. Hay 12 categorías. Entonces, para encontrar el tema que buscas, pues, I hope I'm getting this right. You want climate change to be part of the podcast categories, basically. Yeah? Exactly. Yeah. And it doesn't exist yet. Exactly. So that's the main message. Sí, y para mí el mensaje principal es que dentro de lo que es el formato podcast exista esa categoría y por eso se está luchando. So, yeah, just to finish that, I applied for the Gang of Witches Ibiza podcast to be part of that voice. And, I think that's so important right now for, in these times, for this kind of message to be easier to find and, for women to get together and have this strong voice. And, it's not going to be as difficult to actually find that as if you were going to put like a book in a library, for example. Entonces, he solicitado que el podcast que produzco, The Gang of Witches, sea parte de esta nueva categoría. Así será más fácil encontrar los temas que buscamos, ese trabajo de mujeres juntas bueno, ya me he perdido. Creo que he cogido la esencia, chicas. I hope I've got the essence of that. I didn't get the end, but I think I got the essence. And finally, one of our guests from the Gang of Witches Ibiza podcast, which is this ecofeminist podcast that we've just started out on the journey of creating with some very passionate, go for it.
Ok, ahora está hablando del podcast de Ibiza, Gang of Witches Ibiza, porque Gang of Witches no es solo Ibiza, pero han lanzado un podcast en la isla, ecofeminista. Entonces, una de las participantes colaboradoras, so one of your guests, her name is Helena Norberg Hodge, and she's an award-winning documentary of the economic. She's written a book called The Future is Local, and she's talking about, how women in the next episode, which comes out next week, needs to, connect and really kind of get together as a community. And I think that's what podcasting does. Vale, entonces la esencia, lo que hace el podcast está demostrada por el episodio que va a salir ahora, en la cual sale Helena Norberg Hodge, I think I understood, bueno, que es productora de documental galardonado que se llama La economía de la felicidad. Y ella dice que estamos separadas, que nos tenemos que juntar en comunidades locales. I think I've got, you have to get together in communities, isn't that right? She said. Yeah, to try and create this sense of connection that we're all missing right now. Y crear esa conexión entre todas nosotras. Esa fue una forma de arreglar este gran problema. Bueno. Muy bien. Había una pregunta también que estaba muy relacionada con lo que estáis comentando. ¿Cómo puede beneficiar el mensaje más amplio y qué temas se han investigado hasta ahora en el podcast de Gangs of Witches? ¿Qué temas se han investigado? She's asking you, what other themes have you looked into in the Gang of Witches? What other subjects, subject matter? So obviously, as you know, I would like to just say at the very beginning of this that the podcast is in Spanish and English. So quisiera dejar claro que el podcast existe en español y en inglés. And it's the first podcast in Ibiza that's ever been in two languages, which is really exciting. Esto en sí es fabuloso, es la primera vez que se hace podcast en dos idiomas, dos versiones. And so we started the conversation with a global campaigner, an older lady called Marika Kolle. She's very wise. She's, a biologist and very, very passionate about global ecofeminism issues. Empezamos el primer episodio con una mujer conocida, académica, bióloga, belga, no cogía el nombre, muy, muy sabia en los temas tanto de cambio climático como ecofeministas. And then episode 2, which was probably my favorite, was a group of rural, farmers and females from Ibiza who, farm the land. They're passionate about seed sovereignty, which is obviously a very big ecofeminist issue. El segundo episodio es el que más el que más me haya gustado. Hablamos con agricultoras de la isla, locales, pasionales por su trabajo, y se trató también el tema de la soberanía de la semilla. Qué bien. Es un gran tema. Muy bien. And these farmers want to bring back our sovereignty over the kinds of seeds that we are working with now, ancient seeds like Sheisha, which come from la semilla Sheisha, las semillas tradicionales antiguas de locales. Muy bien. And lastly, just to say, this lady that I was telling you about just a second ago, Helena Norberg Hodge, who comes on next week, she's talking about localization and why it's so important right now to support local businesses and local food producers. Y la escritora, productora o cineasta que viene en el próximo episodio habla sobre todo de lo local, lo importante que es apoyar la economía local, kilómetro cero. Muy bien. Thank you. You're welcome. Súper interesante, la verdad. Bueno, continuando, como, todo esto, estamos hablando del ecofeminismo, cómo la mujer actúa en el medio, en la tierra, en el medio natural. Vamos a ver un vídeo para que nos pongamos un poquito en... Son unas imágenes.
Como podemos apreciar, las personas más pobres siempre son las más afectadas. Lógico. Y esta es una muestra clásica de que los desastres exacerban más las desigualdades de género. Muy bien. Perfecto. Bueno, continuando con nuestro evento. Tania, te daré una pregunta. ¿Por qué crees que afecta más a las mujeres el cambio climático? Y luego, si puedes, nos cuentas un poco de cómo organizas tu vida laboral, familiar y social con el activismo. Bueno, he de decir primeramente que el cambio climático va a afectar a toda la humanidad, hombres, mujeres, niños, niñas, pobres, ricos, pero sí que es verdad que hay que reconocer que las mujeres y niñas de los países pobres pues siempre son las más afectadas. No sé si sabréis que para 2050, 2060, se prevé que hayan unos 1.000 millones de personas desplazadas, ya sea dentro de su propio país o migrantes, ¿vale? De un país para otro, pues debido a desertificaciones, aumento del nivel del mar o a fallos en la obtención de recursos, ¿no? Por la escasez de recursos. Al final los países del sur global son los que están sufriendo y van a subir más las consecuencias del cambio climático producidas por nosotros, por los países del norte global, y por eso también Extinction Rebellion es por lo que lucha por una justicia climática, para que todos tengamos las mismas opciones y la misma justicia, ¿no? Unos 500 millones de personas hoy en día están afectadas ya por la desertificación. Cuanto mayor es la incidencia sobre las mujeres, sobre todo en las agricultoras en este tipo de zonas, ¿no? Que están afectadas por la desertificación, ya que ellas pues, son las que son siempre, normalmente las agricultoras, las que llevan la comida a casa y las que cuidan de la familia. Entonces se ven más afectadas por esto. Además, en 7 de cada 10 países, sobre todo en África subsahariana y en Asia, las mujeres y las niñas son las que van a recoger el agua, y ahora también pues, por las grandes sequías tienen que recorrer más distancia, por lo que están expuestas a mayores peligros, mayor carga de trabajo, normalmente no remunerado, y menos tasa de escolarización. Un ejemplo muy curioso es que en Asia, en Sri Lanka, en el 2004, en el tsunami, murieron muchas más mujeres que hombres porque las mujeres llevaban su vestimenta, ¿no? de allí, de típica, ¿no? Y no pudieron escalar a los árboles por llevar esos vestidos. Entonces murieron muchísimas más mujeres, y las chicas jóvenes y solteras se tuvieron que casar con los viudos para hacerse cargo de los niños huérfanos y de las familias. Para que veáis este caso, que es así bastante curioso. Y que es... según Amnistía Internacional, se dice que 6 de cada 10 mujeres migrantes son violadas. Vale. Pues, en los caminos que hacen migrando, en los campos de refugiados, y luego pues, las mujeres y las niñas suelen ser más víctimas de las tratas y de la explotación sexual. Desgraciadamente, todos lo vamos a sufrir, pero las mujeres y niñas más. Todo esto parece que suena como muy lejano, ¿verdad? Que es muy lejos, que no va a pasar aquí. Pero puede pasar aquí. En España, para 2050-2060, se prevé que el 80% de España sea un desierto. Se prevé aumento del nivel del mar, se prevé desertificación, se prevén inundaciones, así que por eso luchamos por la justicia climática para todas las mujeres del mundo, y para que nosotras y nuestras hijas pues, no la lleguemos a sufrir, ¿no? en un futuro no muy lejano. Muy bien, sí, la verdad es que muy triste y muy desconcertante todo lo que se nos viene encima, y que tenemos que saber que esto realmente
nos va a ocurrir. Nos puede tocar a cualquiera. Y nos puede tocar a cualquiera, exactamente. Y tú has hablado un poco del tema de la ropa, y yo ahora le quería preguntar a Nadege cuál es la situación de la mujer en la industria de la confección de fast fashion. A ver, la situación de la mujer está en este momento muy precaria. Voy buscando que quería poneros aquí una imagen para compartir. Sí, ¿cómo no? Aquí estamos hablando de una situación de precariedad que nos cuesta entender, porque estamos en un momento en el que nosotros mismos estamos sintiendo mucha precariedad económica, física. Entonces, cuando hablamos de que otras personas del otro lado del mundo sufren esta situación, nos cuesta un poquito ponernos en su sitio. Pero para poner unos ejemplos, cuando hablamos de precariedad o inseguridad a nivel de las que son las costureras del fast fashion, es decir, la clase más en riesgo dentro de lo que son las trabajadoras de la confección, no hablo de la industria textil en general, pero dentro de la confección en sí, hablamos de que un enorme porcentaje, creo que el 80% de la población, de las trabajadoras son mujeres, sobre todo jóvenes, desde muy joven edad, desde 12 años y a veces hasta antes. Y bueno, para ilustrarlo quería resaltar una frase que tengo aquí, que cita este dato. Dice, en las fábricas de ropa de India, Bangladesh e Indonesia, el acoso sexual es diario. En Bangladesh, más del 60% de las trabajadoras reconocen haber sido intimidadas, tratadas con violencia o violadas en su puesto de trabajo. El 60% en Bangladesh. Entonces, ¿qué quiero reflejar con esto? De que en cifras más reales hablamos de que cerca de 2 millones de personas que hacen nuestra ropa barata se encuentran en esta situación en el día a día como normalidad. Entonces ahí está la pregunta, ¿cómo podemos nosotros como mujeres ayudar a estas chicas? Es decir, ¿tiene coherencia para nosotras, por ejemplo, comprar una camiseta feminista que luego dentro tenga esta etiqueta de Made in Bangladesh, donde sabemos que se ha explotado los derechos de estas personas para hacerlo? ¿Hasta qué punto podemos nosotros también con nuestro poder adquisitivo ayudar o por lo menos no empeorar la situación de estas personas? Por otro lado, hablábamos de precariedad física, no entro en el tema económico, que ya nos daría para otro día y otra discusión. Pero centrándonos en este tema de precariedad física y de inseguridad, el movimiento Fashion Revolution nació a raíz de un derrumbe en Bangladesh siempre, llamado el Rana Plaza, un edificio donde murieron más de 1.100 personas, cuando ya se sabía en qué condiciones estaba este edificio, es decir, se sabía que ya había fisuras y que estaba a punto de caer. Sin embargo, no se ha hecho nada y bueno, llegó el desastre y murieron todas estas personas, por lo cual se ha creado ese movimiento que lucha para sus derechos. El caso es este, ¿hasta qué punto queremos cerrar los ojos sobre la situación de personas que al día de hoy están en esta situación? ¿Cuál será su situación mañana cuando además tengan que sobrevivir con el cambio climático? Podemos pensar también a nivel económico, así justo para hablar de algunos datos, de que, por ejemplo, tendemos a creer de que si no siguiéramos este modelo no les daríamos trabajo y no tendrían ingresos. Pues este año, después del COVID, resulta de que muchas empresas no recogieron, no pagaron sus pedidos porque las tiendas no la podían vender, entonces directamente no se ha aceptado esos pedidos y se ha dejado toda esta gente sin trabajo y sin ingresos. Este sería un poco el mensaje de Fashion Revolution para reflexionar un poco sobre la posición de la mujer e invitaros de nuevo si queréis entrar dentro de nuestro Instagram de Fashion Revolution para conocer más sobre el tema y reflexionar juntos sobre esta situación. Muy bien. Muchas gracias. Ahí, ahora busco, a ver. Muy bien. Bueno, continuando con nuestra ronda de preguntas, y me voy a dirigir ahora a Sofía, que ya nos explique un poquito qué significa ser ecofeminista en tu vida cotidiana.
Sofía. Ay, hola. Entonces, empiezo por la conciencia de la desigualdad entre hombres y mujeres, y después me di cuenta que es el mismo sistema que es a la raíz del sexismo, del racismo y del abuso de los recursos naturales en general. Entonces he desconstruido este sistema. Leo mucho, me educo y sigo educando sobre esos temas para no participar en opresiones, y comparto al máximo esas informaciones. Eso me ha llevado a encontrar cada vez más gente, y especialmente mujeres que miran en la misma dirección que mí, y así somos cada vez más numerosas. Nos empedramos las unas y las otras, y aparte de darnos esperanza, estamos creando comunidades alternativas. Ahora cultivo una parte de lo que como, soy vegana, pero como un poquito de queso de vez en cuando porque soy francesa, ¿sabes? y queso no es realmente un alimento, una comida, es más una droga, pero... entonces, cultivo una parte de lo que como. El cultivar parte de mi comida me ha permitido desarrollar una relación con la naturaleza y querer defenderla más. Y para la comida que no podemos cultivar con Paola, la compramos comida local y si es posible orgánica, pero lo más importante es local y de temporada si posible. Compramos al granel al máximo. También procuro cuestionar cada vez que algo llega a mis manos. Quiero saber de dónde viene, qué ha costado y a quién. Pienso a la ropa, por ejemplo. Pues compro menos y intento comprar o bien localmente o bien a artesanos con materiales naturales y que necesitan poco agua, como el lino, por ejemplo. Miro lo de los colorantes. Es importante para mí ser consciente de las consecuencias de mis acciones. No soy perfecta, lejos de ello, pero necesito ser honesta conmigo misma y elegir las mejores opciones. Utilizo el mínimo de agua, por ejemplo, la electricidad también. Filtro el agua para beberla y para no usar botellas de plástico. Y reducimos aquí la basura al máximo. Entre todas tenemos que tenernos unos cánones de decrecimiento y de poder consumir menos. Bárbara, con todos estos comentarios y toda esta información que tenemos de destructivas, ¿tú crees que podremos regenerar y revertir estos procesos destructivos? A ver, buena pregunta, pero sí que hay esperanza. Vamos a ver. Al hilo de lo que decían otras compañeras, que por cierto me parece muy bien estructurado lo que, a dónde estamos llegando, a dónde estamos ahora, siguiendo el hilo de las otras compañeras. Yo creo que en primer lugar tenemos que tener muy claro que hay que hacer un cambio, un salto de percepción muy grande, y aquí entra en juego la educación. No solo educación, me refiero a las escuelas, a la educación, al campo educacional, para reconectarnos con un sentido de valores y principios humanos que se rigen sobre la vida de verdad, porque nos hemos desconectado bastante. Hemos ido destruyendo esta conexión y esto nos ha robotizado en ciertos términos, y las mujeres de alguna forma son las que sufren más porque por naturaleza son cuidadoras, y entonces esta desconexión a veces la destrozas a nivel psicológico y del lío interior, pero vale, ahora no voy a entrar muy ahí. Entonces en todo este cuadro tenemos que tener presente que podemos hacer muchas cosas de un punto de vista práctico, pero antes de todo tenemos que tener muy presente que el trabajo a nivel psicológico, a nivel espiritual, a nivel mental, intelectual, tiene que ser otro y tiene que empezar a temprana edad.
la relación con la naturaleza tiene que ser algo, el pan de cada día. Tenemos que crecer con el concepto de ecodipendencia, que es un concepto bonito porque es interdependencia, ecodipendencia, simbiosis, que son conceptos fantásticos, que nos pueden dar una calidad de vida impresionante, porque realmente aún hay muchísima gente que no ha perdido este modo de percibir la vida, y gracias a todos ellos que están trabajando hace muchos años, como por ejemplo también Elena Norberg, que yo también soy una grandiosa fan de ella, son personas que llevan 30 años trabajando en todo lo que es la transición, la relocalización. Entonces, en términos más prácticos, ¿qué podemos hacer? Bien, yo podría decir que antes de todo tenemos que volver a lo que es una culturas regenerativas en plural, porque en cada lugar habrá una característica bioregional, o sea, de la vida de la región, y trabajar de la agricultura hasta los valores culturales y sociales del sitio. Habrá que crear unas realidades, microrealidades, que se pueden interrelacionar entre ellos y que respetan los ciclos vitales, sociales, culturales de lo que viven y que tendrán que vivir. Esto, si lo llevamos en grande escala, puede de reproductiva, de micro culturas regenerativas que se van creando y que van transitando como un proceso, un viaje, porque nunca llegamos realmente a un fin. Lo que tenemos que entender es que esto es un proceso, y lo que tenemos que hacer es vivir con una visión de continuo aprendizaje, y tenemos una gran maestra que es la naturaleza. Entonces, empezando con el relocalizar recursos humanos, fuentes de recursos humanos, pero también naturales. Revalorizar todos aquellos trabajos de cuidado que se esconden dentro que se desemplean como en una zona fantasma de la sociedad, y son todos esos trabajos que desemplean muchas veces las mujeres. Y aquí no quiero hacer ninguna dualismo entre hombres y mujeres en absoluto. Hay también hombres que la desemplean, pero vale, venimos de una cultura patriarcal, entonces esto se ha destinado más a las mujeres. Entonces, restablecer un concepto de ser humano total, donde hombre y mujer realmente son un ser, y que respetan lo que es la función natural de ambos en un planeta con sus aspectos finitos. Podría, para cerrar, vale, lo de relocalizar es fundamental, respetar los aspectos bioregionales, o sea, las características de Ibiza, qué se puede producir, cómo lo podemos producir, cómo podemos involucrar sea el mundo de las mujeres locales y también los hombres y los niños, crear pequeñas comunidades, olvidarse del mito del crecimiento en términos consumista y productivista en ese sentido, más en términos biológicos. Todo crece, pero llega un momento que se estabiliza y de ahí se mantiene. Entonces, eso. Disculpadme, pero me extendí mucho. ¿Vale? Sí, un poquito más, sí que tenemos que, la última pregunta lo siento. Que tenemos que formulársela a Laura, atender, a ver, y poner atención a la crisis ecológica global, puede hacernos sentir desolación, estado, miedo, tristeza profunda. ¿Cómo podemos afrontar estas emociones tan duras y sobrellevarlas a la mejor manera posible? Muchas gracias, Graciela. Bueno, pues sin lugar a dudas, probablemente... Ay, disculpen, me falla la garganta porque ya la emoción me está sobrepasando ya, antes de empezar a contestar. Como bien dices, Graciela, probablemente nos encontremos en uno de los momentos, si no el momento más urgente y drástico de la historia de la humanidad, que nos podemos llegar a encaminar a un colapso cada vez. Es una evidencia que más científicos secundan, y dentro de mí siempre surge esta pregunta: ¿qué vamos a hacer con las emociones que todo esto nos produce? Porque son muy fuertes y muy potentes y están ahí. Muchas nos sentimos frustradas, tristes,
desoladas, incapaces de seguir hacia adelante, de no saber qué hacer. Y bueno, lo primero que querría comentar es que el éxito de cualquier sistema vivo siempre se ha dado por la capacidad de este sistema de responder a los cambios que surgen en el entorno. Llevamos más de 25 años recibiendo mensajes alarmantes de científicos sobre hacia dónde vamos y parece que no estamos haciendo gran cosa. Y desde mi sentir siento que hay una gran cantidad de personas que no saben lo que está pasando y otra gran cantidad de personas que saben lo que está pasando pero que no saben muy bien cómo manejar todo esto. Entonces como que lo deja un poquito a un lado, lo metemos como debajo de la alfombra y tratamos de seguir nuestras vidas adelante, pero sin respuestas al respecto, probablemente nos encaminamos a una crisis sin solución. Entonces, consejitos, ¿qué antídotos seguir para afrontar toda esta pena, toda esta rabia? Practicar la gratitud en nuestra vida diaria, valorar ese café con mi madre cuando me lo puedo tomar, esa charla maravillosa con mis compañeras activistas o esos paseos que me doy con ellas, o mirar atardeceres, que en esta isla de Ibiza nos sobran los bellos atardeceres. Siempre me parece un acto de gratitud que podemos practicar en nuestro día a día en las pequeñas cosas. Así que siento que podría ser un buen camino. Y a continuación, muy importante, hacer un espacio al dolor que sentimos y empezar a tener conversaciones relevantes al respecto con nuestras familias, con nuestras amigas, con nuestros círculos profesionales y hacer un espacio a una realidad que sucede cada día. Y es este dolor, está aquí, ha venido para quedarse y lo que hacemos con él es lo que va a marcar un camino u otro para la historia de la humanidad. Claro, creo que sí. Así que, Graciela, ya termino, pero con esta, como decir que el afrontar nuestro dolor va a crear una nueva mirada, darnos cuenta de la interdependencia que tenemos, no solo con nuestras comunidades cercanas, sino, como muchas compañeras decían, problemas que suceden en el norte global, se traducen en un sur global que está mucho más afectado todavía, o sea, toda esta interdependencia y sobre todo la interdependencia con nuestras generaciones pasadas y futuras. Y a raíz de ahí encontrar cuál es el don que cada una de nosotras podemos poner al servicio del mundo. Todas tenemos cosas que amamos, todas tenemos cosas que aportar y empezar a poner nuestro granito de arena en acciones individuales como compartían las compañeras, comprar zero waste, comprar local, dejar no comprar tanta ropa y si hace falta comprarla, saber de dónde viene la ropa que compramos, practicar el arte para pasarla bien y para concienciar al mundo y cómo no, juntarnos, por ejemplo, en asociaciones feministas, activistas, comunitarias, para juntarnos y juntas llegar más lejos. El dolor es muy difícil de afrontar, pero detrás de él solo existe el gran amor que tenemos a la vida y eso nos podemos agarrar a él cada día y cada noche de nuestras vidas. Gracias. Muchas gracias. Tienes toda la razón. Intentaremos de algún momento poder disfrutar de esto. Disfrutar, mejor dicho, de poder hacerlo. Voy a poner a continuación un vídeo que se ha hecho hace unos años, 10 años, y que no sé si se está visualizando. ¿Se está visualizando? Ahora sí. Ah, vale. Pues... Atención, les habla el capitán. Algunos de ustedes nos han hecho llegar su preocupación porque uno de nuestros motores esté en llamas. No se preocupen, estamos encargándonos de ello. En los próximos días haremos una llamada a los servicios de emergencia y haremos... Oh. A ver. Les habla el capitán.
Algunos de ustedes nos han hecho llegar su preocupación porque uno de nuestros motores esté en llamas. No se preocupen, estamos encargándonos de ello. En los próximos días haremos una llamada a los servicios de emergencia y haremos todo lo posible para que el motor esté arreglado al 55% en 2030. Es un compromiso de la compañía viajar con 0 motores ardiendo para 2050. Recuerden que disponen de auriculares gratuitos y que a continuación podrán ver solo en Casa 4. Muchas gracias y disfruten del vuelo. Muy triste, sí, la verdad. Solo quiero interrumpir que ese no es el vídeo de hace 10 años, este vídeo es bastante reciente. Sí, sí. Pensé que iban a pasar el otro. Hay otro si lo quieres, sí. Sí, podemos ver también que la situación es exactamente la misma de hace 10 años que ahora. Así que si tenemos la posibilidad de verlo. ¿Es posible? ¿Cómo es posible que yo pueda entender el peligro real del calentamiento global y que esas personas que van de traje y que deberían ser responsables parezcan no tener ni idea? Ojalá pudiera explicarse, porque es muy simple. Desde que las personas inventaron las máquinas, la temperatura en la Tierra ha aumentado casi 1 grado y no hay nada que podamos hacer para enfriarla. No se puede enfriar un planeta tan fácilmente. Pensarás que las personas mayores deberían hacer algo, pero solo están construyendo más máquinas que producen más contaminación. Y los científicos dicen que hagamos lo que hagamos, la Tierra se va a calentar por lo menos medio grado más. Esas personas trajeadas leen los informes, pero no parece que hagan mucho más. Parece que todo el mundo está esperando a ver qué pasa. Pero según van las cosas, ya podemos hacernos una idea de lo que puede llegar a pasar. Muchas personas van a tener que marcharse y dejar sus casas. Habrá miseria, guerras, sequías e inundaciones. La naturaleza perderá su equilibrio. Mientras esas personas trajeadas siguen leyendo los informes, aún así no terminan de entender. Pero huyendo del problema no arreglaremos nada. Creo que se lo tenemos que explicar. Mirad, la Tierra ya se ha calentado 1 grado. Si aumenta 2 grados más, se empezará a calentar por sí sola. Cada vez más rápido. Y no podremos dar marcha atrás. Y no hay ciencia que pueda saber lo que pasará entonces. Lo que sí se sabe es que tenemos entre 4 y 10 años para asegurarnos de no llegar a este punto. Lo que tenemos que hacer es decirles bien claro. Y si te responden con una sonrisa estúpida, decídselo, porque seguramente a mí no me escuchen. Envía este vídeo a todas las personas que conozcas y a todos los políticos con que puedas contactar, junto con tu petición de una ley del clima que reduzca anualmente las emisiones de gases de efecto invernadero. Visita sosclima.org y actuemos ya.
realmente impactante que hace 10 años esto estaba ocurriendo, ya nos estaban avisando y continuemos igual, ¿no? Bueno, para relajarnos un poquito, vamos a también pasar bueno, vamos a empezar la rueda de preguntas, si es que, perdón, si es que hay algunas preguntas que haya algún oyente quiera formularnos. Nos tiene que decir, tenemos, bueno, quizás media horita o menos de media hora, a quién va dirigida la pregunta y, bueno, pues queda abierta esta ronda. Graciela, perdona, solo una consulta. ¿Cómo pueden avisarnos las personas de que quieren hacer una pregunta? Pueden hacernos con las reacciones o a través del chat. Muchas gracias. En las reacciones hay una opción de levantar la mano y otra, por ejemplo, tenemos a Karen. ¿Soy la única? De momento, sí. Vale, pues yo tengo muchas preguntas. Bueno, quisiera comentar que este último vídeo me ha hecho pensar, me ha recordado la situación actual con la pandemia, que era evidente que íbamos a tener una pandemia en un momento dado, también estaba avisado y no actuamos. Y creo que de ahí podemos nos puede dar una lección, ¿no? Pero mi pregunta es otra, porque hemos hablado mucho de lo que podemos hacer en nuestra vida cotidiana, cambiar nuestros hábitos o nuestra forma de vivir, pero lo que no me queda claro, o lo que tengo mis preocupaciones es sobre Ibiza, que queremos todos abrir y volver a la normalidad de antes, y al turismo. ¿Qué solución hay para el turismo de Ibiza y esa normalidad que todo el mundo anhela? ¿Cómo la gente puede aceptar que quizás esa normalidad ya no puede ser normal? Necesitamos otra. Perdón, mi pregunta sería para Hazel. ¿Quieres que te lo repita o está bien? Sí, mejor. No, lo entiendo perfectamente porque es la pregunta que hacemos cada día. ¿Qué solución hay para tener un turismo? Si hay que tener turismo. Y el problema de las emisiones. No sé, yo no sé. Yo creo que si nadan aquí, saben nadar, pues evidentemente eliminamos el problema de los aviones. Porque si viene en avión ya está eliminado todo. Pues el impacto de los turistas empieza allá. Y también el precio de los vuelos. Evidentemente es demasiado barato. Yo creo que sí se podía volver a quizás subir las tarifas, aunque nadie lo quiere. Pues la gente lucha para tener más conexiones interinsulares. ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros mismos piden más aviones, yo creo que vamos a pedir a los turistas también que vienen para más tiempo y pagan más. Es algo que cuando hablé del problema del gobierno, de cambiar las cosas porque afectarán muchos negocios, mucha gente, problemas sociales y económicos, este es el gran problema y por eso tenemos que estar todos implicados, porque lo que prevé la ley de cambio climático es una comisión de ciudadanos, entre otras personas, porque si todos o la mayoría de nosotros supiéramos lo que tenemos que asumir para poder seguir vivas en este planeta, ponerlo crudamente en esta isla, igualmente podemos aceptarlo. Es como coronavirus, un buen ejemplo. El cambio climático, si esperamos, va a tener un impacto inmediato, brutal. Bueno, en un momento dado será una crisis igual o mucho peor. Digamos, mucho peor y mucho que dure más tiempo. Entonces, con una cierta programación podemos comenzar a reducir emisiones, pero el tema del turismo, que vienen en barco y menos gente, yo creo que es la única opción para poder, pero todos los negocios, pues no podemos esperar mantener
el número de bares y restaurantes y hoteles y apartamentos que tenemos, esto es contra todo lo que deseemos para poder seguir viviendo. Contra la vida misma. Exacto, exacto. Pues habría que diversificar más la economía para poder... Y un gran problema también es la construcción en suelo rústico, que está planteando que no se puede construir en suelos fértiles, pero ya está en marcha, como la administración va como muy lentamente, pues estamos construyendo sobre y haciendo carreteras sobre tierra muy fértil. Hay que pensar que esta tierra no necesitamos, ¿no? Y el agua también estamos gastando de manera, bueno, de manera totalmente inviable y implica todo, implica una planificación a nivel de cada municipio, a nivel de la isla. El tema del agua es un factor limitante para cualquier actividad que hacemos. Entonces, tenemos que poder capturar todo el agua del cielo. Todos los edificios tienen que coger este agua. Y no está dentro de las ordenanzas o las previsiones para la construcción, que es algo muy básico. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Por eso he dicho antes que tenemos que asumir en detalle lo que significa, porque es muy fácil pedir cambios, es muy fácil pedir reducción de emisiones. Pues, ¿qué significa esto? ¿Qué vamos a asumir para poder llegar? También, no sé si todas tienen conocimiento de lo que ha pasado en San Mateo, que han destruido una cantidad enorme de árboles centenarios que han, para instalar la energía solar por supuesto que para ser utilizado como central eléctrica, ¿no? Pero que justamente las críticas hubo que fueron de forma masiva, cómo han destruido estos árboles que eran centenarios y que fueron realmente arrasados. No sé si lo tenéis conocimiento de esto. No, nada. Sí. Tania tiene la mano. Ya, yo había escrito. Bárbara. No, puedo cederle el paso a Tania. Yo estaba en el chat y no levanté la mano, pero da igual. Vale, bien. ¿Tania? ¿Vas tú, Tania? Sino que lo que estaba diciendo Graciela, que no es la solución, obviamente, que pongan las placas solares en un sitio donde hay árboles centenarios. La solución es que pongan todos los tejados de Ibiza llenos de placas solares y que dejen los espacios naturales y los espacios fértiles pues, para lo que tienen que ser, ¿no? Para intentar que tengamos una autosuficiencia lo mayor posible. Me parece una atrocidad eso. Bárbara. No, yo nada, quería, al hilo de lo que decía Aisel también Tania, es obvio que yo creo que hay que rediseñar todo. En este rediseño hay que ver cómo lo que ya existe hay que remitirlo dentro de un círculo diferente. Es un trabajón, obviamente, pero hay ejemplos. Por ejemplo, en Palma se están haciendo algunos proyectos regenerativos, de un turismo regenerativo, que implican una serie de pasos, obviamente hechos también codo a codo con las administraciones, pero no todo. Algunas cosas son iniciativas privadas de grupo, pero luego se pueden trasladar a lo que es un poco el sistema en general, pero hay que tener la voluntad de hacerlo, ¿no? En el sentido que está claro que nosotros, yo hablo personalmente, no pedimos la reducción de emisiones hacia lo loco. O sea, se sabe que hay que rediseñar todo, nuestra presencia aquí, pero de algún lado hay que empezar. Entonces, por ejemplo, en Ibiza no hay que tendremos que no tener turismo, se puede enderezar el turismo con un enfoque diferente, cuantitativo y cualitativo, que permita a cierto tipo de negocios que ya existen de reinventarse en términos de consumos de energía, o más bien, vale, ahora no voy a entrar ahí porque nos extenderíamos mucho y tampoco porque es mi campo profesional, pero hay forma de poder hacer esto. Hay que tener la voluntad, lo que aún no vemos realmente a nivel local. A ver, es claro que hay personas que están más por la labor, pero no veo un frente común y compacto que de verdad quiere ir por la labor. Es un paso adelante o un paso atrás. También el programa el diseño de transición energética, que ya está más claro, un proceso participativo que hemos hecho de 2 días con muchas personas con muchísimo entusiasmo y muchas buenas ideas
diseñada también por ingenieros, entonces no son ideas de así en el aire, también tienen un fundamento técnico y científico, pero aún estamos que no hemos hecho ni el paso 1. Aquí es donde entra lo que me permito decir, que entra la actuación que tenemos que tener como sociedad y como grupo de seres humanos de Ibiza, que pretendemos que ciertas cosas que están diseñadas y que son factibles se cumplan, que haya una agenda que se vaya cumpliendo. Porque si no, está claro que es complejo, pero hay que empezar y se puede empezar. Entonces, lo que yo creo que tenemos que tener presente a nivel local, que luego se podría revertir a nivel global, es que hay que empezar a pretender que se cumplan plazos, agendizar, pero de verdad. Exactamente. A ver si tenemos más preguntas o más inquietudes. ¿Alguien que se anime? Porque bueno, si no... Bueno, yo quería comentar una cosita más. Sí, por favor, sí. Cambiando un poquito de tema y volviendo a lo que nos comentaba antes la compañera sobre el cómo enfrentarse a tantas malas noticias, porque cuando uno entra en una lucha, sea la que sea, empieza por alguna causa pensando, Dios mío, qué tragedia, y se da cuenta que es la gota realmente dentro del mar. Entonces, es muy difícil enfrentarlo, sobre todo al principio, pero también quería comunicar, que es una pregunta que nos hacen mucho, es cómo es que personas como las que hay hoy entre nosotros siguen, a pesar de ello, todos los días en esta lucha. Y el caso es que yo creo que realmente uno se hace más fuerte cuando empieza a aprender y entender cómo funciona. Entonces, un poco como ir al gimnasio. La primera vez que vamos, intentamos levantar una pesa y nos duele todo el cuerpo. Es una paliza total. No sabemos si vamos a poder volver a caminar. Pero poco a poco vamos enfrentándonos y ya lo asimilamos de otra manera. Y ya no nos duele tanto. Entonces, esta fase de puro sufrimiento solo es pasajera. No desaparece. El sufrimiento, por desgracia, es parte de nuestra vida. Pero sí que se reduce con el tiempo. Entonces, que la gente no debería de sentir demasiado miedo hacia ello, sino buscar maneras técnicas para enfrentarse a esta situación. Muy bien. Tienes toda la razón. Karen. Bueno, yo como dejo la mano levantada porque tengo un montón de cosas que quería preguntar, pero quizás alguien más quiere decir algo. No sé si Dom también quería comentar algo. Si Dom quiere hablar, se lo cedo, porque estamos con poco tiempo. Antes puso la mano, antes... Vale, pues... Pero ahora la ha quitado. Yo simplemente, otra impresión que me ha dado esta maravillosa ronda, ¿no? Es que hemos hablado de muchos problemas, la situación que hay, y que los gobiernos no hacen nada, pero me he quedado un poco con el sentimiento de que estamos haciendo cositas a lo pequeño, pero siguen sin hacer nada. Entonces, es como... ¿Qué hacemos para que esos gobiernos actúen? ¿Qué hay que hacer a nivel local, a nivel, no sé, nada más quizás pregunto a Extinction Rebellion, ¿no? En este caso a Tania, ¿qué hacemos? Ya. Pues seguir presionando, seguir intentando hacer cada vez más acciones directas no violentas, porque al final es lo que llama la atención, mucho activismo. Y lo que dice Nadés, seguir adelante y que está aquí por aquí la niña, y que el aprender más y el saber lo que está pasando realmente no nos quite fuerzas ni energía, porque es lo más importante que tenemos que hacer ahora mismo, es seguir adelante para intentar paliar las consecuencias de esta crisis climática que la tenemos ya aquí, delante de nuestras narices. Y si no hacemos nada al respecto, pues sí que va a ser mucho más grave de lo que podría llegar a no ser si actuamos y hacemos algo al respecto. Gracias. Disculpa, Karen, ¿puedo añadir una cosa? No sé si te puede... Y yo creo que también aquí cabe la posibilidad y de deber nombrar las asambleas ciudadanas como una herramienta. Igual a Karen, que Tania ahora seguro que se le ha olvidado, que sé que lo tiene ahí en la memoria constante. Ahora es el momento
de regularizar la Asamblea Ciudadana como organismo para poder concretizar, optimizar tiempo y llevar a cabo las cosas. Aparte de todo lo que ha dicho Tania, que es perfecto, claro que sí, todo junto. También de acuerdo, totalmente de acuerdo. No sé. Está Hazel que quiere hablar. Sí. Yo creo que lo que también es importante, lo que mencionó uno de los compañeros, era reforzar todas las alianzas que permiten hacer cosas fuera del sistema. Digamos, nosotros mismos podemos hacer cosas fuera del sistema, como la moneda social o lo que se dice, como los huertos urbanos, los huertos comunitarios, como la energía comunitaria. Hay muchas opciones que nos permiten hacer enlaces y fortalecernos entre todos. Aparte de lo que hacemos en lobby, yo creo que el lobby es lo más importante, pero tenemos que, me gustaría que nosotros mismos supiéramos o hagamos una hoja de ruta, digamos, cuáles son las cosas paso por paso, que no somos gente, digamos, de técnicas, no podemos decir exactamente, pero qué son los pasos que hay que tomar, cosas muy concretas, y cuáles son las cosas que el gobierno no debe hacer, que también es muy importante, como dije antes, no ampliar aeropuerto. ¿Por qué vais a ampliar aeropuerto cuando queremos reducir el impacto de los aviones? ¿Por qué ampliamos el puerto? ¿Por qué hacemos más carreteras cuando hay que intentar que la gente empiece a usar el bus, por ejemplo? ¿Por qué hacemos aparcamientos en la ciudad que la gente tiene que, bueno, digo, la gente, hay ciudades cerradas a los coches, a vehículos motorizados? Es la opción para un poco forzar a la gente a usar el bus, porque ves que el bus llega antes que tu coche y si tienes que aparcar en las afueras. Hay que un poco hacer algunas cosas difíciles, aunque sean impopulares. Tenemos que entender el motivo del porqué y dar apoyo a algunas iniciativas de las administraciones que son impopulares, pero vemos el porqué. Yo creo que cuando tenemos las cosas claras, es más fácil presionar. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Karen. Bueno, lo digo rápido, cuando dije solo en populares me ha hecho saltar una bombilla. Yo creo que ahí está quizás el quid de la cuestión, que gracias a, no quiero decir ignorancia, pero el no saber o el no querer saber de las personas lo que puede vivir, lo que va a venir, este no saber les hace luego no aceptar medidas que quizás no son cómodas, como tener que coger un autobús. Entonces, creo que estaréis todos de acuerdo, que falta un gran trabajo de información, de decir la verdad a la gente de dónde estamos y qué es esa crisis. Y no se ha hablado hoy de emergencia, que estamos en una emergencia climática declarada, y una emergencia, la definición es actuar enseguida, como si la casa estuviera ardiendo, como dice Greta. En cambio no lo estamos haciendo. Y esta palabra emergencia la gente lo oye, pero no les resuena, si es que lo saben. Entonces falta un gran trabajo de informar, pero de la emergencia. Tendría que estar en los titulares todos los días, en los periódicos, en la tele. Tendría que estar, pues, como está la pandemia ahora, esto es peor. Exacto. En cambio, no sé, ahora está la pandemia, solo la pandemia, que es una emergencia también, es una crisis. Pero si no tenemos esta importancia, no vamos a conseguir esa reacción. Y por eso, bueno, ahora veo a mí que yo soy de Extinction Rebellion y que la primera demanda que tenemos es que los gobiernos y los medios digan la verdad sobre la emergencia. Porque para mí, hasta que la gente no se dé cuenta, no acepte que lo que decía Laura, el dolor, no se enfrenten la aceptación y luego el dolor, no vamos a llegar a ningún sitio. Exacto. Me he pasado, es que me habéis despertado un montón de cosas. Perdona, Graciela. Tania pedía palabra, ¿no? Tania. Sí, quería decir lo del tema de las medidas impopulares, que al principio pueden llegar a ser impopulares, pero una vez se implementan y se ve que funciona, por ejemplo, lo que sería cerrar Ibiza Centro y que la gente vaya en autobús,
o no sé, otras muchas cosas, el fomentar la bici para moverse por la isla y demás, autobús, bici, etcétera, que son medidas impopulares, pero que a la larga seguro que la gente terminaría agradeciendo. Claro que Como sí. cuando se proyectaba con las discotecas o los lugares públicos, que eso era como una locura, y ahora lo agradecemos enormemente, es por poner un ejemplo, ¿no? Pero son medidas que hay que tomar y que a la larga se van a agradecer enormemente. Es que no queda otra. Los políticos necesitan un apoyo porque tienen sus 4 años y saben que va a perder las elecciones si hay demasiadas medidas impopulares. De tal manera que, hablando de la emergencia, creo que la gente se asusta con esto. No quieren pensar, o piensan que alguien va a resolverlo o va a pasar igual y no pueden hacer, no sienten capacitados de cambiar. Eso es donde la parte psicológica, que es lo más difícil, porque informar no es suficiente. Para algunas personas sí, algunas personas cambian, debes de ser informadas, pero mucha gente no, mucha gente lo acepta porque somos súper contradictorias, ya todos sabemos, puedes saber cosas pero no actuar en consecuencia. Entonces este enlace, este paso es la parte que más nos cuesta hacer, y las grandes empresas que venden productos, ellos saben hacerlo muy bien y por eso son muy potentes, pero nosotros tenemos que aprender algunas técnicas porque si no, diciendo emergencia cada día no va a funcionar, la gente va a acostumbrarse a esto. Creo que es complicado, ¿eh? Tania. Sí, totalmente de acuerdo, Hazel, pero peor va a ser el que no se actúen y el que no reaccionen y que nos encontremos con el problema ya delante de las narices y no lo podamos solucionar. Eso es lo que hay que hacer entender a las personas. Claro. El que estar informado y el que por no hacer suficiente, ya verás. ¿Qué, perdón? Y si la culpa será los grupos ecologistas para no decir las cosas y no... Ya lo que faltaba, ¿no? Ya estamos cansados ya de proclamarlo y... Quería añadir una cosa sola rápida, a lo que decía Hazel sobre la parte psicológica. Claro, ese es el trabajo de cambio de percepción del cual hablaba antes, que es el más duro y el más profundo de hacer. Esto no lo vamos a solucionar en tiempos breves. Puede ser que yo, ni tú, ni Karen, ni nadie de nosotros va a presenciar ese gran cambio de percepción, aunque ahora las cosas son tan rápidas que en el bien y en el mal podríamos presenciarlo. Pero es importante que lo pongamos en acto. Yo estoy de acuerdo contigo que cuando se repite mucho algo, cansa, el ser humano se acostumbra a todo. Se acostumbra a ver los niños que mueren en televisión comiéndose una hamburguesa. Así que esto, quiero decir, lo presenciamos cada día. Imagínate solo escuchar que hay una emergencia. De aquí le entra y de aquí le sale. Entonces, es ahí donde tiene que empezar el trabajo de reconexión. Y aquí es un trabajo más profundo que precisa primero todo de la comunidad, el concepto de comunidad, de colectivo, de comunidad, de cuidado, de lo que en psicología se llama mirada apreciativa. O sea, la abuela, yo la escucho, me siento con ella, empezar la relación humana con la naturaleza de otra forma. Vale, es un discurso muy largo, lo siento, solo para dar una pincelada. Bueno, yo creo que llegó el momento de, si no hay más preguntas, si ya estamos todas más o menos, nos hemos... Joana ha hecho su pregunta en el chat. ¿Quién es? Joana Rubi. Joana no tiene micro. Ella vale. Bueno, si lo quieres, Graciela. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo? Lo digo yo si quieres, que Joana propone de que le parece una oportunidad seguir organizando estas conversaciones porque le parece muy potente. Perfecto. Y se pueden solucionar, y que no se pueden solucionar temas en una sola reunión. Eso es así. Esto es solamente el principio, esto tiene que continuar para poder tener una continuidad en el sentido de que en otra reunión veamos lo que si se ha habido algún caso respecto a esta misma, le vamos a dar como el comienzo, ¿no? de esta... Yo propondría una reunión mensual o algo así. Por eso mismo digo, para luego tener una comparación de lo que hemos hecho, de esta, por llamarlo reunión cero, y comenzar una reunión mensual como para poder ir viendo
lo que se pueda conseguir o lo que más necesitamos cuál sería el siguiente paso para poder hacer algo, para que sea efectivo lo que digamos y lo que se pueda hacer. Es importante ponernos al día, intercambiar las iniciativas que vemos por el camino, que tenemos que apoyar o no. De acuerdo. Sí, Por sí, eso sí. de San Mateo no sé nada. No he leído nada sobre esta instalación en San Mateo. No sé. Ah, sí, sí. Fue muy... Una amiga mía que está fueron a talarle los árboles al lado de su propiedad y que sentía las excavadoras y el taladro y todo que cortaban los árboles. Y fue increíble. Y salió en IB3 y todo. IB3. IB3, ¿Y en sí. los diarios también? No lo sé si en los diarios, pero ella me enviaba todos los vídeos que le hacían casi 2 o 3 días, durante 2 o 3 días le estuvieron haciendo vídeos, reportajes en la cual ella explicaba efectivamente lo que estaba pasando. Es que extraño porque, bueno, no digo que normalmente todos los proyectos se envía, a menos a nosotros, para hacer alegaciones o verlos. 100% de los casos, no sé, si nos escapa uno, normalmente no son un gran impacto, a veces sorprendentemente hay algunos que pensamos que debería haber pasado, como en Can Tomàs, que no es un sitio especialmente, bueno, importante para no hacer un parque solar, pero esto no me ha salido, no me ha llegado. ¿No? Pues a veces es la falta de coordinación o de conocimiento, porque a mí me llegó la información y yo podría haberlo... No, pero no digo información, digo el proyectado normalmente nos llega para hacer alegaciones y ver la parte técnica. Normalmente no te ha llegado. Y yo solo, si puedo entrar, Karen, sí. Una cosa directa ahí. Aparte de que si el proyecto debería de llegar a Amics de la Tierra, no sé nada del tema, pero solo digo que por ser centenario no quiere decir que un árbol capture CO2. De hecho, con los años va perdiendo su capacidad de capturar CO2, entonces es mejor plantar un árbol nuevo quizás que guardar el centenario. No sé si tiene algo que ver con este caso, para nada, ni estoy defendiendo el proyecto, que lo desconozco, pero simplemente es una cosa a tener en cuenta. Pero quizás que en principio la gente, y es normal, digamos, defiende los árboles, los pinos, cualquier árbol, es como algo muy sagrado. Y es cierto que los árboles son importantes, pero mucha gente no entiende, para conservar la masa forestal hay que talar árboles, porque si no perdemos todos en un incendio. Entonces, este punto estamos siempre, la gente nos llama para, está talando árboles y tal, ¿cuáles? ¿Dónde? Y esas cosas es difícil que la gente entienda, que para conservar los árboles a veces hay que, no diría limpiar, no me gusta, pero aclarar el sistema, ¿no? Masa forestal. Es algo, es que siempre nos llega esto. Entonces, no sé, comentarlo simplemente, que los árboles son importantes, pero como dices, los viejos no captan casi CO2. Bueno, yo simplemente he transmitido la información, desconocía también básicamente toda esta información que tú me estás dando, Hazel, y bueno, pues nada, simplemente era como un comentario, una cosa que había sucedido en Ibiza, ¿no? Tenemos aquí en el chat algunas preguntas, a ver si alguien nos ha dicho algo. Gracias. No hay más preguntas, Graciela. ¿No hay preguntas? ¿Lo habéis visto? No hay preguntas, vale. Sí, pues, sí, nos hemos pasado ya de... Nos hemos pasado, tendríamos que ya ahora relajarnos un poquito, si os parece bien. Yo propondría que escucháramos un poco de música relax y que nos podamos ir más tranquilas a nuestro refugio, y que agradezco muchísimo a todas por asistir a este evento y espero que esto haya sido el vídeo, el evento cero, y que podamos continuar
y que haya sido satisfactorio para todas las participantes. Y bueno, pues espero que nos veamos muy pronto, todas. Y os mando un abrazo y escuchemos esto, que nos va a hacer bien. Muchas gracias a todas, gracias Graciela. Hasta prontito. Muchas gracias, Graciela, y a todas. Muchas gracias a todos, a todas y hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Gracias a todas. A la próxima. Adiós. A regenerarse. Chao. Noches. Buenas noches. Chao. Gracias.